Este es un nuevo encuentro para salir a recorrer algunos de los rincones que te esperan en Tucumán cada fin de semana. Todo tan cerca como la palma de la mano. La oportunidad de dedicarnos un tiempo para nosotros, una escapada para disfrutar nuestros paisajes, los lugares, la naturaleza y la cultura que hacen a Tucumán ideal para el turismo. Bienvenidos a Viajeros. Qué lindo salir a las rutas en Tucumán. Uno espera salir y hacer una escapada a alguno de los tantísimos lugares que nos quedan muy cerca en la provincia de Tucumán. Lugares para disfrutar de la naturaleza, la identidad, la cultura fundamentalmente. La excusa para esta subida es visitar el Parque de los Menires en el Mollar y conocer lo más profundamente que podamos el origen y la identidad y lo que representan estas esculturas líticas que nos remontan a la época de los pueblos originarios habitando nuestros valles. Así que vamos a llegarnos por el Mollar al tiempo que visitamos el Parque de los Menires. Uno de los atractivos arqueológicos, podríamos decir, que tiene Tucumán y que invita a visitar el Valle de Tafí. Desde la noche de los tiempos, por más de 2000 años, las piedras largas, las huancas, se mantuvieron de pie como guardianes de los antepasados, propiciadores de los cultivos o marcadores de territorio. Estos monolitos, a los que los primeros arqueólogos llamaron menires hace más de un siglo, se encontraban ubicados en diferentes puntos del Valle de Tafí y zonas aledañas. A finales de la década de 1970 fueron trasladados a la Loma de la Angostura, ausentes de todo criterio arqueológico, por lo que la mayor parte de la información se perdió. En el año 2000 y 2002, los monolitos fueron trasladados a su emplazamiento actual, la Reserva Arqueológica de los Menires en el Mollar. Afortunadamente, los arqueólogos continúan investigando y acercándonos a entender un poco más el hasta ahora misterioso origen de estos monumentos megalíticos, su significado y hasta la ubicación original de muchos de ellos, algunos de los cuales formaban parte de un probable espacio ceremonial en Casas Viejas, conocido hoy sencillamente como el Montículo. Los menires son testigos de más de 20 siglos de historia en este paisaje y aún nos pueden orientar en el redescubrimiento de la identidad andina. Nos encontramos en la Reserva Arqueológica de los Menires. Estamos en el Mollar. La vista hacia el espejo de agua del dique La Angostura es maravillosa. Nos ha tocado un día fantástico, por suerte. No se ve una nube. Un lugar hermoso para visitar porque de alguna manera nos permite encontrarnos con estos monolitos, estas piezas artísticas, podríamos decir nosotros, porque en realidad aún no se ha podido profundizar en el conocimiento del significado. Estas piedras alargadas, talladas y plantadas en la tierra. Lo cierto es que estos menires no estaban originalmente en este lugar, ni tampoco en la loma del dique, como se los podía observar hace algunas décadas, sino que se encontraban desperdigados en distintas partes del valle y de las montañas aledañas, y fueron traídos, recolectados, para de alguna manera hacer un parque temático, podríamos decir. Lo lamentable de esto es que al trasladarlos, la información se pierde. Toda pieza arqueológica que es movida del lugar o desenterrada o cambiada de posición, pierde lo más valioso, que es la información que usan los arqueólogos para poder construir la historia de cómo probablemente vivían aquellos pueblos originarios. En este caso estamos hablando de 2000, 2500 años de antigüedad. Un paseo para encontrarnos con los monolitos conocidos como menires, estas piedras largas que forman parte de una mágica y hasta ahora aún misteriosa identidad de la montaña, del mundo andino. Yo soy Soledad Ibáñez, soy arqueóloga, me dicen Popi. Trabajo aquí en Tafí del Valle hace ya varios años con la doctora Bárbara Manasse. En la actualidad yo estoy haciendo un doctorado en el área sur, digamos, del valle, específicamente en Casas Viejas. Mi trabajo de investigación está vinculado a los momentos más tardíos de ocupación del valle. En ese sentido, aproximadamente desde más o menos el año
1500, 1400, 1300, digamos, de ocupación. A eso del momento nosotros desde la arqueología le llamamos tardíos o periodo de desarrollo regional, que están vinculados ya al contacto incaico y también al contacto, digamos, español. Si bien yo trabajo ese momento más tardío de ocupación, también trabajamos mucho con la comunidad indígena, en mi caso con la comunidad de Casas Viejas, y en ese sentido nos han convocado a trabajar el tema específico que es de los menires o los monolitos, que es donde, bueno, hoy nos encontramos aquí en la Reserva Arqueológica de los Menires. Se encuentra ubicada al frente de la Plaza del Mollar y cuenta con aproximadamente 126 menires o monolitos, digamos, que están ubicados en el predio. Si bien los hemos conocido como menires, quizás no se trate del término más preciso al referirnos a estos monumentos de roca. Un poco para contarles la historia de los monolitos o los menires. Primero, ¿por qué hago esta diferenciación entre menires y monolitos? Menires es una palabra de origen celta, digamos, que el acuñado, uno de los primeros investigadores que llega al valle, que es Ambrosetti. Justamente nosotros estamos aquí sentados al lado del menhir Ambrosetti, que tiene ese nombre porque él lo descubrió, digamos, y lo dio a conocer a fines del siglo XIX, 1890 aproximadamente. Él denomina todo este conjunto de monolitos menires. Pero bueno, la palabra menir es una palabra de origen celta, digamos, que no tiene mucho significado o mucha significación para la comunidad local. La gente los conoce como menires. Aquí en Tafí del Valle, en la zona de Casas Viejas y en el Mollar también, en general la gente más, digamos, anciana, los llaman las piedras largas, digamos, lo han llamado por mucho tiempo, pero no dejan de lado la terminología menir. La mayor parte de la información de una pieza arqueológica se obtiene del contexto que la rodea, el lugar y la posición en que se encuentran originalmente. Y ese fue justamente el gran inconveniente que debe enfrentar hoy la arqueología al investigar los menires del Mollar. Bueno, estos monolitos, digamos, han sido como un ícono, digamos, para la arqueología en sí del Valle de Tafí y del norte, digamos, de Argentina. A lo largo del tiempo, estos monolitos, digamos, han sufrido una serie de traslados. Hoy acá en el parque está conformado por 126 más o menos monolitos, pero existen muchísimos otros en distintas regiones del valle. Algunos están ubicados, digamos, en zonas específicas, digamos, en abras o de pasos específicos, por ejemplo, para la quebrada del Portugués. Después también tenés para el Infiernillo, hay registro de varios monolitos. Y por otro lado, digamos, también cuando Ambrosetti llega, él lo primero que hace es, bueno, empezar a recorrer el lugar, los identifica a estos monolitos y los ubica hacia el lado derecho y al lado izquierdo, digamos, del río El Mollar. Había como una serie, un conjunto de monolitos dispuestos, digamos. Y él hace una descripción, hace un relevamiento y los ubica. A finales del siglo XIX y principios del XX comenzaba a nacer la arqueología en la Argentina, con investigadores como Juan Bautista Ambrosetti y luego Schreiter, cuyos documentos podrían ser la piedra angular para interpretar los menires. Después vienen una serie de investigadores también, llegan al Valle de Tafí, entre ellos, bueno, Schreiter, que también hace un trabajo como bastante meticuloso y minucioso, tomando fotos de los menires, y también va ubicándolos, digamos, de acuerdo al plano que tenía Ambrosetti. Y por otro lado también él hace menciones en su libro a dónde se encontraban ubicados, por ejemplo, cerca de la casa o del rancho de don Francisco Mamaní y demás. Estos primeros investigadores, junto a los testimonios de lugareños y nuevos estudios que se realizaron en la década de 1960, dejaron una información que se volvería muy valiosa para la arqueología actual una vez que los menires fueron trasladados. La Reserva Arqueológica de los Menires en el Mollar protege más de 120 monolitos que pasaron traumáticos peregrinajes desde que se hicieron conocidos a principios del siglo pasado. Bueno, a lo largo del tiempo van sufriendo una serie de traslados estos monolitos. Primero
lo bajan, digamos, a la ciudad, a uno de ellos. En 1915, el gobernador Ernesto Padilla concreta el traslado hacia el Parque 9 de Julio del monolito Ambrosetti, como lo relata una crónica del diario La Gaceta. No existía camino y demoró un mes en llegar a Acheral. Estuvo en el parque hasta 1977, cuando fue trasladado a la Loma de la Angostura. Y bueno, el mayor traslado que han sufrido, digamos, ha sido durante la época de la dictadura, que se los ha llevado a todos los monolitos a la Loma de la Angostura, digamos, que es donde han estado, bueno, mucho tiempo. Este traslado de los monolitos ha sido realizado sin ningún asesoramiento, digamos, sin ningún tipo de cuidado, bueno, desde la parte de conservación y desde la parte también de la información contextual que podríamos llegar a obtener. Ahí permanecieron bastante tiempo hasta que aproximadamente en el año 2000 se comienzan a realizar distintas gestiones por parte de las comunidades locales, por parte también de todos los investigadores que trabajaban en el valle, y logran así traerlos, digamos, a los monolitos al lugar donde están ahora, digamos. Siempre se ha tratado de que vuelvan al lugar de origen, pero bueno, por ahí es un trabajo bastante delicado y como que no tenemos muchas herramientas para que vuelvan al lugar de origen porque, bueno, por esto que les contaba que han sido sacados de contexto. Lo que sí nosotros tenemos son los registros de estos primeros investigadores y de gente que ha ido trabajando después, digamos, Red González, Núñez Regueiro, Jorgelina García Escárate, con lo que en la actualidad podemos saber de qué lugar pertenecen algunos de los distintos monolitos que están aquí, porque bueno, los monolitos en sí, cuando ya uno se detiene a ver, hay algunos que tienen un trabajo, digamos, realizado en una de las caras, que es específico, trabajo de grabados y demás, que están representando algunas cosas, y otros que son totalmente lisos, digamos, que no tienen, digamos, ningún rasgo particular. Entonces por ahí esos son como más difíciles de ubicarlo en algún lugar, porque los primeros investigadores que llegan como que se detienen un poco más en esto, que tienen los rasgos más, que tienen dibujos o que tienen algún símbolo, digamos, que ellos, por ahí las cosas que no son tan vistosas no son registradas o son registradas, digamos, sin mayor descripciones. Gracias a los documentos aportados por los diferentes arqueólogos, se puede conocer el origen de algunos de los menires, y esto permite encontrar información que brinde, por ejemplo, la antigüedad. Los menires, digamos, los monolitos estos aproximadamente tienen más de 2000 años de antigüedad, 2200, 2400 años de antigüedad. Saber la cronología exacta, digamos, realizar un estudio exacto ha sido como bastante difícil porque, bueno, han sido sacados de contexto. Si bien en el año hay una investigación muy importante que se hace acá, que también marca un antes y un después para la arqueología en general y para la arqueología del Valle de Tafí en particular, que es Red González, digamos, en la década del 60 viene aquí. En ese momento todavía no habían sido extraídos los monolitos, digamos, a la loma, entonces se supone que habría estado circulando, digamos, en su lugar algunos de los monolitos, por lo menos. Él se detiene específicamente en un espacio que se llama el Montículo, lo conocemos hoy el Montículo, que queda muy cerca de donde Ambrosetti ha localizado a los monolitos en aquel 1890, 1900. Y en este montículo, digamos, en las excavaciones que se realizan, en los extractos más inferiores, que son los más antiguos, digamos, se hacen fechados y tienen las dataciones, digamos, que se obtienen de este momento que te digo, 2000, 2400 años de antigüedad. Entonces se supone, digamos, que estos monolitos, la vinculación que tenían, habrían estado relacionados a estos momentos de ocupación, digamos, muy temprano. Al contemplar los monolitos, uno no puede menos que preguntarse por qué los antepasados plantaban estas piedras largas en diferentes escenarios. Los usos, digamos, que se supone que se le ha dado que la comunidad le ha dado, digamos, a los monolitos, están vinculados por un lado, digamos, a las áreas de producción agrícola. En el área donde estaban ubicados hay muchísima andenería, terrazas de producción agrícola, como una protección, digamos, para una buena producción. Eso por un lado. Por otro lado también hay monolitos vinculados a áreas más de residencia doméstica, digamos, que estaban puestos en lo que son las estructuras para este momento de ocupación temprano,
del valle. Las unidades habitacionales o las zonas residenciales, digamos, estaban compuestas por un patio central de forma circular y por otros pequeños círculos alrededor que pueden ser habitaciones, talleres y demás. Bueno, en estos círculos, algunos investigadores, como por ejemplo Berberian, él ha encontrado, digamos, algunos monolitos en estos contextos por ahí más domésticos. Y que, bueno, también para toda la zona de los Andes en general, los monolitos en sí también están representando como a un ancestro, a una huanca, digamos, que es el nombre como que hoy por hoy la comunidad también lo está llamando así, como una huanca sagrada, como algo que, bueno, que tiene que ver con el ancestro, como acá estamos nosotros, este es nuestro ancestro, que está hecho piedra, digamos, y que como fundando, digamos, bueno, un lugar, un área, y que lógicamente también esto tiene que ver con marcar un territorio de uso, son marcas, digamos, en el espacio, en el territorio, que la comunidad de ese momento seguramente le ha dado un significado muy especial y que nosotros en la actualidad hoy estamos trabajando un poco como estos monolitos, bueno, han sido tan importantes porque después cuando llegan, digamos, han llegado acá nosotros en Tafí del Valle tenemos evidencia de, digamos, de momentos de ocupación incaica también de acá del valle, y los españoles han seguido persistiendo, digamos, perdurando en el paisaje, perdurando en el territorio. Entonces evidentemente había, digamos, como, bueno, una importancia dada a eso y que, bueno, han hecho que queden ahí, que no sean, por lo menos en ese momento, destruidos y demás. La Reserva Arqueológica de los Menires en el Mollar ofrece un paseo autoguiado con carteles informativos para entender un poco más profundamente el significado y el valor de este patrimonio, duradero como la roca, como la misma identidad de los Andes. Bueno, aquí estamos con dos monolitos que, si bien los monolitos han sufrido una serie de traslados a lo largo de toda su historia, desde que han sido construidos hasta la actualidad, estos dos han tratado de mantenerlos juntos. De hecho, digamos, hay un investigador que se llama Reiter, digamos, que él en 1920, en ese momento, él hace una investigación acá en Tafí del Valle y él descubre, digamos, este monolito y al lado el otro, pero del otro solamente se veía la parte de arriba. Él en investigaciones posteriores lo que hace es excavar y bueno, y se da cuenta que también se trataba de un monolito, porque si uno observa con detenimiento la parte de arriba, pareciera ser que es un mortero dado vuelta, digamos, pero bueno, él hizo una excavación y se dio cuenta que se trataba de otro monolito. Y si bien, como te decía, han sido trasladados, se ha tratado de mantenerlos juntos, por lo menos. Y bueno, de hecho hoy están acá en este lugar y bueno, que es importante también porque tenemos esa información nosotros a partir del libro que él escribió y están juntos, entonces nos permite también tener un conocimiento más acertado del contexto y demás. Así que eso. Aquí tenemos otro monolito que no tiene un trabajo, digamos, en las caras, es un monolito liso y se encuentra acostado. De hecho, cuando llegan también los primeros investigadores así al valle, encuentran muchos de estos varios monolitos que están acostados y de hecho también algunos estaban enterrados, digamos, o sea, como acostados y enterrados. Y este es uno de los casos que también en este caso está fracturado, digamos, la parte superior. Y bueno, eso obviamente por el tema de los traslados y demás, como que la falta de, digamos, de estrategia para la conservación también ha hecho que esto se vaya incrementando, digamos, el proceso de erosión básicamente y bueno, en este caso se fracturó, digamos, pero bueno, en otros casos tenés los líquenes o tenés otro tipo de intervenciones ya más antrópicas, grafiti con aerosol y que también en ese sentido se ha hecho un trabajo bastante fuerte vinculado a la preservación o a poder sacarle los líquenes, sacarle los grafitis que tenían para que se mantenga lo mejor posible, digamos, trabajado como varios equipos a lo largo del tiempo para que hoy estén bastante bien, digamos, ¿no? Teniendo tantos años, tantos traslados, no, están bien, digamos, dentro de todo. Este es otro monolito también como muy importante en la historia de los monolitos y de la gente que ha investigado, que es el monolito que lo han denominado, lo han llamado La Vieja.
es bastante alto y tiene, digamos, en la parte superior como 2 ojos, una nariz y una boca, que en realidad, más que la figura de un ser humano, en realidad es como más de un camélido, sino que, bueno, le han puesto el nombre ese, digamos, la vieja, así lo ha llamado Ambrosetti en su plano original que les comentaba que ha hecho a fines del siglo XIX y lo dibujó. Este estaría ubicado, digamos, en su zona original para lo que es el actual territorio de la comunidad de Casas Viejas. Aquí se ve algunos todavía líquenes, digamos, que han ido desarrollando por todos los procesos, bueno, de humedad, digamos. Cuando se los ha llevado a la loma, ahí es como que le daba todo el viento húmedo sur y bueno, y ahí ha sido cuando más líquenes han tenido, digamos, los monolitos, pero después también, a lo largo del tiempo, toda la estrategia y las técnicas utilizadas para la preservación y para que se mejoren, digamos, la verdad que han sido bastante buenas y bueno, y hoy están aquí mucho mejor, digamos, que en la loma de la Angostura. Es fantástico, la verdad, maravilloso esta reserva arqueológica de los menires, que ya lleva unos cuantos años implantada en este lugar. ¿Y cuántos tucumanos habrán por ahí que tampoco la visitaron? Es una buena ocasión, una excusa para subir un fin de semana al Valle de Tafí, que es maravilloso, y llegarse hasta este lugar para encontrarse con estos vestigios de las antiguas culturas que poblaron estos fantásticos paisajes andinos y que se han conservado debido a que están tallados en roca, en un material noble, pero que también seguramente ha sido muy trabajoso de realizarse. Esto nos hace pensar que indudablemente eran objetos importantes para aquellas poblaciones, para aquella gente. Nosotros hoy podemos visitar este lugar, recorrerlo, mirar los menires, no se tocan, como todo en arqueología, es como un museo a cielo abierto, se mira pero no se toca. Y nos podemos de alguna manera conectar con ese pasado originario de estos paisajes. Hermoso y tan cerca de Tucumán. La Reserva Arqueológica Los Menires se encuentra resguardando los más de 120 monolitos que fueron recuperados de la Loma de la Angostura, donde habían sido instalados en 1977. La ubicación actual de las Piedras Largas se encuentra más cercana al espacio original de algunos menires, un sitio que en las excavaciones de 1960 fue llamado Plaza de los Menires. Hacia ambas márgenes del río El Mollar se encontraban originalmente algunos monolitos. Bueno, aquí estamos en el río El Mollar, o también llamado río El Rincón, que es donde Ambrosetti, digamos, cuando llega, que es uno de los primeros investigadores, él ubica una cierta cantidad de monolitos a ambas márgenes, digamos, del río. O sea, para este lado, en la actualidad, desde el río para allá es Casas Viejas y para el otro lado es el Mollar, digamos, los territorios de la comunidad indígena del Mollar y de Casas Viejas. Y Ambrosetti encuentra, digamos, una cierta cantidad de monolitos para este lado y para el otro lado también, que es, digamos, el material con el que nosotros trabajamos, digamos, el mapa que él ha hecho, ubica el río y ubica estos monolitos. No podemos saber, digamos, exactamente dónde estaban ubicados porque al haber sido trasladados se ha perdido la posibilidad de poder referenciarlo, pero lo que sí podemos saber o podemos conocer es que a partir del dibujo que él hace y después de algunas fotos que han sido tomadas en la década del 60 cuando viene el equipo de Red González, digamos, es más o menos la localización por áreas, por decirlo de alguna manera. Entonces sabemos que algunos son de Casas Viejas, por estas fotos, por el plano y demás, y otros son del Mollar, sobre todo aquellos que tienen como algunas particularidades, ya sean grabados o alguna particularidad en lo que es el diseño, digamos, del monolito. El resto como que no hay muchas referencias, pero bueno, también trabajando con la gente de las comunidades se puede ir sabiendo más o menos de dónde procedía cada monolito.
Y ahora todo lo que sigue para allá es el territorio de la comunidad indígena de Casas Viejas, que básicamente, a grandes rasgos, Casas Viejas ha sido desde tiempo de hace más de 2000 años, ha sido ocupado el territorio. Entonces nosotros tenemos un paisaje, digamos, con construcciones arquitectónicas de estas que les comentaba, circulares, que tienen adosados otros círculos más pequeños que eran típicas del momento más temprano de ocupación, por un lado, y por otro lado tenemos otros tipos de evidencias que son ya más tardías, que es lo que yo investigo, más del segundo milenio, digamos, de ocupación. Para poder identificar los monolitos de Casas Viejas, pensando en la posibilidad de un retorno a sus sitios originales, uno de los anhelos de la comunidad indígena, la Plaza de los Menires y el Montículo son la clave. Sobre las primeras estribaciones del Cerro Medio o Pelado, en una terraza fluvial próximo al río El Mollar, protegido de los vientos que ingresan del sur, se encuentra, conformando parte de un paisaje que se va urbanizando, uno de los espacios más importantes en el contexto de los menires, el Montículo. Bueno, aquí estamos en un lugar muy importante para la arqueología y también para la historia de la comunidad indígena, que es el Montículo de Casas Viejas, que ha sido realmente un espacio, digamos, sagrado. Hoy lo consideran así las comunidades también, y que a lo largo del tiempo, desde la arqueología y de los estudios que se han realizado, también podemos decir que ha sido como que ocupado un espacio bastante importante dentro de la cosmovisión de estas comunidades, porque se trata de un montículo de 30 metros de largo, digamos, por 3 metros de ancho, si bien en la actualidad, no, por los distintos tipos de procesos erosivos, tanto antrópicos como naturales, digamos, se lo ve como un poco más reducido, pero tenía como una importancia visual en su momento también. Para algunos investigadores de las culturas andinas, los monolitos representan de alguna manera a los ancestros fundadores vueltos piedra, protectores de la siembra, del ganado, de los hogares, unificadores del mundo de los vivos y de los muertos. La gente de Tafí los llamaba piedras largas. Nosotros quizás estamos siendo testigos de los primeros pasos para devolver los monolitos a sus lugares originales. El paisaje de Casas Viejas, como el Valle de Tafí, está cambiando cada vez más rápidamente debido al crecimiento de las zonas urbanas. Este espacio fue aprovechado por la gente en los últimos 2000 años, con terrazas de cultivos, viviendas y espacios sagrados, como la Plaza de los Menires, el Montículo. Los primeros investigadores, digamos, que mencionaba, Ambrosetti, Reiter, Bruch, toda esta gente que llega a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en realidad, cuando llegan al valle hacen referencia a todos los monolitos, o los menires, y llama la atención, a nosotros nos llama la atención hoy, digamos, desde la arqueología, que estos investigadores nos hayan hecho referencia al montículo, digamos. El ojo entrenado de los arqueólogos suele ver lo que uno, por lo general, pasa por alto. Probablemente el estado del montículo y su entorno no lucían tan atractivos en contraste con los menires, algunos de los cuales mostraban llamativos tallados, y todo esto sucedía en el momento en que nacía la arqueología en Argentina. La verdad que no sabemos bien el porqué, digamos, de esta omisión por parte de ellos. No sabemos si es que no lo han visto o realmente no han considerado que sea algo importante, o en realidad también ante la espectacularidad, por decirlo de alguna manera, de los monolitos, es como que los otros tipos de evidencias quedaban como de lado y no se le ha dado importancia. Las siguientes investigaciones relacionadas a los monolitos y su entorno, con resultados muy reveladores, se realizaron en la década de 1960, esta vez con nuevas herramientas que la arqueología incorporaba en su avance. A partir de la década del 60 se inicia una serie de investigaciones aquí en el Valle sistemáticas, de la mano de un arqueólogo también muy conocido que ya les mencioné, que es Rey González, y él, obviamente que hace mención a todos los menires, los cuales ya también no estaban en el lugar original, digamos, del que mencionaba Ambrosetti, y a su vez cuando empieza él a recorrer toda esta parte del valle que es Casas Viejas, descubre, por decirlo de alguna manera, el montículo. A partir de eso él empieza a hacer una serie de excavaciones, de investigaciones sistemáticas, y en estas excavaciones él lo que hace es registrar una secuencia, digamos, estratigráfica que va desde momentos muy tempranos de ocupación
hasta los momentos más tardíos. De hecho, nosotros en el montículo, digamos, cuando se ha realizado el análisis de toda esa evidencia, hay cerámica que pertenece, digamos, a los momentos tempranos, a lo que se denomina la cultura tafí, o que nosotros ya no hablamos en esos términos, digamos, porque consideramos que en el valle el valle ha sido habitado a lo largo del tiempo, y hablar por ahí de cultura es como acotar. En su momento la arqueología le dio el nombre de cultura tafí a los pueblos que ocuparon el oeste de Tucumán, principalmente el Valle del Tafí, entre el 300 a.C. y el 600 después de Cristo, con prácticas y costumbres particulares como por ejemplo los monolitos. Pero estos paisajes llevan habitados por la gente más de 10.000 años. En La Puna, que no está lejos, ya se encontraron evidencias de habitantes hace 40.000 años. Entonces, por eso tratamos de no decir cultura, pero se lo ha conocido como la cultura tafí, que es una cerámica muy particular, que es tosca, digamos, un poco más de paredes gruesas y demás. Y tenemos cerámica ya que pertenece ya a los momentos más tardíos, Santa Mariana, e incluso tenemos alguna evidencia de un tipo de cerámica que es como con pie de compotera, que se lo asocia, digamos, a los momentos ya también de ingresos del Inca al valle o que había contacto, digamos, con el Inca. Lo importante, digamos, el aporte, el gran aporte que hace Red González, digamos, a la investigación así en sí del valle, es un poco el tema de los fechados radiocarbónicos. Él en estas excavaciones realiza fechados radiocarbónicos y los resultados que le dan es esto, digamos, muy temprano, a lo que él va a fecha, digamos, que es la parte más antigua, y nos da esto, digamos, y se lo asocia, digamos, obviamente a los menires que les comentaba, porque están dispuestos muy cerca, en realidad, y se supone que toda esta zona también ha estado, según lo que dicen los relatos, que también han tenido como muchos monolitos, solo que, bueno, después los llevaron todos a la loma. Por otro lado, en este montículo, que tiene muchísima cantidad de cerámica, sedimento también, pero abunda la cerámica, también se encontraron distintos tipos de entierros, digamos. Entierros muy antiguos y otros un poco más recientes, obviamente siempre prehispánicos, ¿no? Pero bueno, llama la atención en el sentido de que por eso hablamos nosotros de una cuestión más bien ritual o sagrada, porque estos tipos de entierros, digamos, también como que van marcando algunas cuestiones que están vinculadas a cómo las sociedades en este momento enterraban a sus familiares, a sus ancestros, y en este caso hay algunos individuos enterrados aquí, digamos, no todos. El resto de los individuos, como le mencionaba, estaban enterrados en sus unidades, en su casa, digamos, en los patios y demás. Entonces, por eso también suponemos que ha tenido como una cuestión ritual bastante importante y un uso a lo largo del tiempo también permanente, porque tenemos esta ocupación temprana y que después vemos cerámica y demás a lo largo del tiempo. Las evidencias, los hallazgos realizados en las investigaciones arqueológicas indican que durante un periodo importante este espacio fue de uso ritual, de carácter sagrado. Evidentemente ha tenido como un rol importante en la configuración del paisaje y también de la sociedad, digamos, básicamente. Y algunos otros investigadores, en la década del 90 vino el equipo de Núñez Regueiro, ellos también hicieron otras excavaciones y también encontraron entierros y demás, y ellos también hablan como de un centro ceremonial, digamos, que en todo el norte hubo distintos tipos de centros ceremoniales. Uno de los centros ceremoniales, digamos, para este momento temprano, que estamos hablando de 2000 años atrás, un poco más, habría sido el montículo de Casas Viejas, digamos, y después otro centro ceremonial está en la zona de las estancias, en el Alamito, digamos que también hay como otros montículos más chiquititos, pero tienen otra disposición espacial, pero también hay como una cuestión vinculada ahí a los montículos. El montículo junto a los monolitos conformaban un espacio sagrado que se integraba con andenes de cultivos. Bueno, por otro lado también es importante mencionar, digamos, destacar que el montículo está asociado a toda una serie de líneas, digamos, que están hechas con rocas, que son un sistema de andenería, digamos, y que también en su momento los monolitos estarían, digamos, hubiesen estado ubicados ahí, digamos, entre los andenes y demás. Por eso también se vincula como a todo un uso, digamos, como de protección por parte de los monolitos con el tema de la andenería
y al montículo también, como en este sentido, como siendo protagonista un poco del paisaje y bueno, se le da este sentido ceremonial por eso. No deja de ser una incógnita por qué las primeras descripciones del sitio mencionan los menires, pero el montículo es ignorado. El menir, la vieja, por decirte, ahí, creo que de por ahí el menir, después el otro de no sé, de tal lugar, el otro allá, el otro por allá, y no lo nombran a al montículo. Entonces nos llama a nosotros la atención que esta gente tan meticulosa, con las descripciones que hacía, no lo hayan mencionado en el relato. Pero los monolitos sí, había muchos más, aparte de lo que describe Ambrosetti, digamos, en su libro. Después cuando llega Rey González, él hace revisa el terreno, el territorio y demás, y él ve, bueno, en los andenes estaban los menires, y él lo dice, hay un gran montículo que no tiene nada de natural. En aquellas excavaciones de la década de 1960, Regueiro y Azcárate registran una cantidad increíble de objetos y restos cerámicos, probablemente ofrendas, además de 4 entierros. Todo parece indicar que estamos en un espacio sagrado. Y por eso también el uso ritual, digamos, se ve como que venían y depositaban cosas ahí, digamos, con este sentido de señalizar, por decirlo de alguna manera, el paisaje. Estamos en el sur del Valle de Tafí, en la zona de Casas Viejas. Este lugar es muy especial a pesar de que aún no es muy reconocido, pero podríamos decir que arcaicamente ya ha sido investigado en diferentes ocasiones, o por lo menos ha sido estudiado y documentado. Eso ha dejado testimonios de que en algún momento aquí se encontraban algunos de los monolitos que hoy se encuentran en el Parque Arqueológico de los Menires, como le llamamos nosotros a los menires. Los arqueólogos prefieren llamarlos monolitos. Estas piezas arqueológicas, distribuidas en diferentes andenes, rodeaban al montículo. El montículo es esta especie de lomita que pasa prácticamente inadvertida. Uno podría llegar a pensar que alguien en algún momento acumuló material, piedras o cosas por el estilo. Lo cierto es que se ha estudiado, los arqueólogos han investigado y se ha extraído material que ha dado muchísima información y que ha llegado a llevarlos a pensar que podría tratarse de un lugar mínimamente ceremonial, un lugar en el que se realizaban algunas ceremonias por la cantidad de restos de cerámica específicamente, y además por la ubicación que tiene el lugar, y si estaba rodeado por los monolitos y con andenes, no caben dudas que querían resaltar este espacio, un espacio sagrado podríamos decir. De todos modos, en la cosmovisión originaria, todo el paisaje era sagrado, todo es Pachamama. Cuando recorremos estos lugares tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que cobrar conciencia que es prácticamente un museo a cielo abierto, donde no se debe tocar nada, no podemos extraer nada, ni cambiar nada del lugar, para que no se repita la historia de los menires, por ejemplo. Y así, cuando lleguen los arqueólogos a investigar, puedan encontrar toda la información. El lugar, la profundidad, la posición, son todos elementos que dan información. En el Valle de Tafí, uno de los tesoros arqueológicos que se encuentra aquí en Casas Viejas y que nos permite despertar la curiosidad para conectarnos más profundamente con la identidad del mundo andino y básicamente de los pueblos que habitaron a lo largo de miles de años estos paisajes.